Como, como ustedes ya saben, el tema que hoy nos reúne es capacitarnos en la ley 15057. Muy buenas tardes a todos y todas los colegas conectados. Un agradecimiento muy grande para la doctora García y el doctor Stolarczyk que nos dedican su tiempo, que es lo más valioso que todos tenemos para estar hoy acá con su generosidad y la buena onda que siempre le ponen a estas capacitaciones. Vimos en el primer encuentro los aspectos modificados hasta la traba de la litis. Hoy vamos a retomar desde ahí en adelante. Entiendo que vamos a tratar, también los expositores van a referirse también a la audiencia preliminar, lo cual está bueno, así tenemos otra mirada, podemos despejar alguna duda que haya quedado de la primera clase y qué modificaciones tenemos en la etapa probatoria. Así que bueno, comenzamos con la doctora Analía Virginia García. Ella es abogada laboralista, académica del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, diplomada en Derecho Individual, Colectivo y Procesal del Trabajo, directora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza y miembro fundadora también del mismo colegio. Entre muchos otros roles que tiene, también es docente de la UBA, de la Universidad 3 de Febrero, de grado y docente de posgrado, expositora en un montón de eventos académicos y justamente una de sus de los datos más importantes de su currículum en lo que tiene que ver con hoy es que es coautora del anteproyecto de reforma de esta ley 15057 que hoy estamos estudiando. Así que, Analía, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ahora sí, formalmente, ¿cómo están? Gracias, Clarisa, por la invitación. Hola, Silvina, que ahí te veo. Gracias al Colegio de Avellaneda Lanús, que una vez más me permite participar. Me siento muy cómoda. Creo que es la primera vez que lo hago virtual con el colegio, siempre voy presencial. Así que, bueno, nada, trataremos. Le prometí a Daniel que no me iba a extender mucho para que él no tenga problemas con el tema de esto y el horario del partido. Yo voy a compartir pantalla, si me permiten. Creo que Sí, ya estoy. a ver si podés. No, Y, me dice que inhabilitó. A a ver, ver, vamos a ver ahí. Decime cómo te habilito porque creo que yo estoy como hospedador, me dijo Joaquín. No sí, Ah, sé, vi bueno, eso. yo estoy inhabilitada. Ya no estamos sé por mal. qué, pero bueno. Con Eh, los tres puntitos te No, pones en la foto de Analía y los tres parece. puntitos. Voy aprendiendo, siempre hay que tener a mano otra profesión. Y después lo tengo todo en inglés. Por Dios. pero Estos dice temas de inglés. coanfitrión, está ahí en el Host, costadito. host debe decir. Make host, ¿puede ser? Sí, hacer Ese anfitrión. es. Sí, yo sé inglés como Bueno, Mariano más o menos. Estamos yo igual, sé ya menos somos todavía. varios. Yo menos. Ahí está. Ahora la hice Ah, bueno, anfitriona a ella ahora directamente. soy anfitrión. Bueno, a ver, vamos Sí. a compartir. Muy bien, Después me hará ella a mí, listo. Le damos a mano. bien. Un momentito. Bueno, les pregunto, lo tengo a Mariano primero, así que permíteme, Mariano, preguntarte si se ve bien el PowerPoint. Fantástico. Bueno, como explicaba Clarisa, lo que vamos a ver hoy es un poquito de la ley de procedimiento laboral 15.057, solo para recordar que es una ley que se sancionó hace mucho. Cuando hablamos de la nueva ley, nosotros decimos no está bien, no es una nueva ley, es una ley del año 2018. Con la particularidad que fue publicada en noviembre del 2018, se debió poner en vigencia el primer día hábil de febrero del 2020, que esto era el día 3, pero que en diciembre del 2019 la Corte, mediante la resolución 3199, dijo, esto no va a ser operativo. Y si tuviéramos acá al doctor Natale nos diría de dónde surgió esa palabra, la verdad es que no la sabemos, pero lo cierto es que era no operativo, salvo dos supuestos, ni siquiera dos artículos. El inciso J del artículo 2 y el artículo 103. Esto fue diciembre del 2019. Transcurrieron unos cuantos años y ahora, julio del 2024,
Mediante una nueva resolución, la 1840, la Corte estableció que iba a ser operativa gran parte del conjunto de las normas que integran la Ley 15.057, a excepción aquellas referidas a la doble instancia. Y siempre para recordar, lo principal que tiene esta ley no son las modificaciones que vamos a ver con respecto a la prueba o con respecto a la rebeldía o las notificaciones, sino que el pilar principal a lo que apunta es la ley, es salir de una instancia única a una doble instancia y salir de un tribunal colegiado a juzgados unipersonales con cámaras departamentales especializadas en el fuero. Estas principales modificaciones aún siguen siendo no operativas. Y entonces, ¿qué institutos se aplican? Bueno, nos dividimos un poquito los temas con el doctor Storlasic y yo voy a hablar dentro de lo que se aplica, primero de lo que es la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar que confieso que vemos que genera más dudas de las que yo pensé o de las que pensamos en su momento que podía generar. Así que trataremos de explicarlo esto visto hoy en la práctica. Hay tribunales que no las quieren fijar. Bueno, hay una situación que por lo menos en lo personal nunca pensé que podía suceder. Lo que dice la normativa, este artículo 38, que cuando existan hechos conducentes que no exista conformidad entre las partes, se debe fijar la audiencia preliminar. Con lo cual ahí tenemos la primera pauta. Vamos a volver ahora con esto. Pero ¿cómo comienza la audiencia? La audiencia comienza con la intención de fijar una audiencia o algún otro tipo de solución de conflicto, por ejemplo, una transacción. Ahora bien, si no se logra esta conciliación, si no se logra esta forma de solución de conflicto, lo primero que tiene que verificar, y recuerden que esto está pensado para un juzgado unipersonal, por eso se habla de juez y no de tribunal, ¿qué es lo que va a tener que hacer el tribunal? Es, bueno, si a uno declaró la cuestión de puro derecho y corresponde, la va a tener que declarar en ese momento. Si por el contrario hay que resolver cuestiones, pero que no requieran mayor tramitación, pero que hagan a la continuidad del proceso, también lo tiene que resolver ahí. Y si esto, pasado estas dos vallas, digamos, va a tratar recién sobre el tema de la prueba. Si tuviera que dictar sentencia interlocutoria, se tiene que, para sanear el proceso, o sea, si hay alguna dificultad dentro del proceso, ese es el momento. Estas resoluciones necesarias para la continuación. Y a partir de ahí va a decir, bueno, ahora yo voy a fijar estos hechos controvertidos y conducentes. Para esto, primero, tiene que escuchar a las partes, para poder determinar cuáles son esos hechos controvertidos. Y si bien estos hechos debieron ser fijados en el momento de la demanda y de la contestación, surge muchas veces que la práctica, cuando se iba a abrir a prueba con el sistema anterior de la 11653, no se podía determinar con exactitud cuál era el hecho controvertido, porque muchas veces las partes, y esto haciendo mea culpa como abogada litigante, nos equivocamos en cuanto a la prueba, no la relacionamos con los hechos. Y ahí es donde surge la dificultad, porque en realidad el hecho no lo determina la prueba, sino lo que denunció cada parte. Además, en esa audiencia, las partes van a tener que ratificar o rectificar el desconocimiento de las firmas que se le atribuyen. Y esto está estrechamente ligado, seguro que lo vieron en la charla anterior, que cada parte, es decir, la actora cuando se le da el mal llamado segundo traslado o la demandada cuando contesta la demanda, tiene obligación de realizar un desconocimiento particular, no genérico, no puede decir desconozco toda la prueba, sino un desconocimiento particular de toda la documentación que se le atribuye o que se le atribuye que la recepcionó. Esto ya venía en el Código Procesal Civil y Comercial, pero que ahora específicamente la ley 15.057 lo agrega al momento en que se refiere de la contestación de demanda y del traslado hacia la parte actora. Si la actora reconoció o la actora desconoció, o al revés, el demandado reconoció o desconoció, en este momento de la audiencia preliminar va a tener que ratificar o rectificar ese desconocimiento de la firma siempre de que se le atribuye. En esta audiencia preliminar, luego de fijados los hechos controvertidos, de que el tribunal escuche a las partes sobre las cuestiones sobre los hechos controvertidos,
lo que va a tener que hacer es hacer el dictado de la apertura a prueba. Este dictado de apertura a prueba que la ley estableció un plazo de 60 días para que se produzca, y en esto lo que hay que tener en cuenta es que las partes pueden oponerse, cualquiera de ellas o las dos, a que se abra la prueba, pero esa oposición tiene que estar de manera fundada. Si yo me opongo, por ejemplo, siendo parte actora, también el tribunal va a tener que escuchar, se le va a dar un traslado al demandado, todo en ese momento de la audiencia, a la parte contraria para que manifieste por qué se opone a la apertura de la prueba. El tribunal va a tener que resolver en ese momento sobre la oposición, es decir, va a decir rechazo o no a la oposición y abrirá prueba. Y de esto se va a tener que interponer el recurso de revocatoria al cual debe resolverse en el momento. Y voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a la audiencia preliminar y el recurso de revocatoria, que en lo que va desde la aplicación de este instituto de la audiencia preliminar ha surgido, por lo menos en lo que advierto, varias dudas. Cuando hablamos del recurso de revocatoria, recuerden siempre, el plazo sigue siendo de 3 días. Sin embargo, cuando suscita el inconveniente, o sea, el hecho que nosotros entendemos que es factible del recurso de revocatoria suscita en el medio de la audiencia, hay que interponerlo en la audiencia. Ese recurso se va a sustanciar en caso que la parte que lo interpone no es la misma que peticionó la resolución recurrida. Es decir, si yo me opuse a una prueba y la parte contraria ratifica que quiere la prueba y el tribunal me hace lugar a la oposición, el que va a interponer es el otro, entonces no se va a sustanciar. A eso se está refiriendo de qué momento es cuando se sustancia. Y también hay que tener en cuenta que en la audiencia preliminar, la parte que no concurrió injustificadamente no va a poder interponer el recurso de revocatoria con posterioridad, porque si no, de lo contrario, yo no voy, digo que no quedé notificada y me estoy tomando más días, a contrario de la parte que sí cumplió con todos los presupuestos. Sigo con la audiencia preliminar. En esta audiencia se va a declarar las pruebas admisibles, se resuelve fundadamente sobre las partes que se opusieron. Si se desestiman, pueden ser pruebas innecesarias, superfluas o puramente dilatorias. Esto que yo decía antes, muchas veces o habitualmente cuando ofrecemos las pruebas, estas pruebas a veces no son conducentes con el tema de litis. Por ejemplo, ofrecemos un informe o una prueba informativa que en realidad no está relacionada con el tema de discusión. Entonces, cuando pase que sean estas pruebas que son innecesarias o que están de más o que realmente lo único que va a generar es una dilatación en el proceso, pero que no va a resolver sobre la cuestión controvertida, se tiene que desestimar. Lo mismo sucede con las pericias y especialmente con los puntos de pericia. Esto pasa muy habitualmente con las cuestiones cuando se está debatiendo una cuestión de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, que se requieren puntos de pericia, pero además algunos de ellos no son conducentes. Entonces, en este momento el tribunal también tiene que desestimarlo por improcedente o por superfluo, y lo que decía antes, el motivo de si la parte no está de acuerdo, va a tener que interponer el recurso en ese momento. En cuanto a los plazos que lleva la audiencia preliminar, su fijación es dentro de los 20 días de contestado traslado o vencido el artículo 34. El 34 es el anterior 29. La producción de la prueba se va a hacer en un plazo de 60 días. La producción de la pericia, si el juez lo tiene que determinar el juez qué plazo va a otorgar. De lo contrario, se entiende que es 20 días. También debe fijarse el tribunal dentro de los 90 días la audiencia de vista de la causa. Y lo que insisto con la interposición de la revocatoria que se debe realizar en el momento. Entre las críticas y dudas que genera hoy la audiencia preliminar es si se requiere que sea presencial o virtual. Lo primero que vamos a aclarar, y como dije antes, esta es una ley, que su anteproyecto se trabajó por allá en el año 2017, se sanciona en el 2018, cuando todavía no existía
o no habíamos atravesado lo que significó toda la pandemia y no teníamos la posibilidad de los medios tecnológicos aplicados, o si los teníamos no se sabía o no los sabíamos aplicar, porque de hecho las plataformas tales como la que estamos ahora usando, Zoom u otras, ya estaban, solo que no se utilizaba y nadie se imaginaba la posibilidad de hacer una audiencia de manera virtual. Con lo cual, aquellos que insisten que la audiencia debería ser virtual exclusivamente, toman como fundamento esto. Bueno, cuando se hizo no estaba, hoy está, ¿por qué no utilizar? Yo entiendo que es correcto esto que dice, sin embargo, no todos los casos son iguales. Y debido a la complejidad que puede generar la audiencia preliminar, por lo que vimos antes, o sea, si hay cuestiones controvertidas, si va a haber oposiciones, si va a haber revocatoria, sustanciación de esa revocatoria de esta resolución, va a ser muy difícil, entiendo yo modestamente, que se realice en forma virtual. De modo que yo entiendo que debería hacerse presencial, pero siempre con esta particularidad. No todas las audiencias presenciales y no todas las audiencias virtuales. Entiendo que habría que clasificar de acuerdo al expediente puntual si se requiere o no que sea de manera presencial. Lo que sí estoy convencida que no se puede negar, en caso que las partes lo requieran, que sea presencial, porque, insisto, ¿quién mejor que las partes que conozcan su expediente para entender que en ese caso deba ser presencial? Y además, vean que recuerden que uno de los primeros que dijimos es que en esa audiencia también se tiene que ratificar o rectificar el desconocimiento o reconocimiento de la documental que se le atribuye. Hay expedientes que son más antiguos, que se iniciaron con anterioridad a la pandemia y por lo tanto la prueba documental está dentro del asiento del tribunal, pero aquellos iniciados con posterioridad al 2020 no, ya está toda la documental digitalizada. Con lo cual se hace muy difícil que se pueda reconocer o desconocer si es que el tribunal no tiene en su poder esa documental. Es cierto que esto se podría sanear, como yo soy de Matanza, como por ejemplo está haciendo algún tribunal de acá, que está intimando a las partes a que tenga la documental, denuncie que le tenga en su poder y con anterioridad a la audiencia, si considera, si es controvertida, si la otra parte desconoció esa documental, la tiene que adjuntar a acercar al expediente, adjuntarla, para que luego se pueda hacer este reconocimiento o desconocimiento. Digo esto por cuanto que entonces hay solución, pero que hay que tenerlo en cuenta en el caso concreto de cómo se va a trabajar para que la audiencia no se desvirtúe. Porque la finalidad que tiene esta audiencia es que en ese momento el expediente, en cumplimiento del artículo 1 de la ley 15.057, en cuanto establece como principios la concentración y la celeridad del proceso, no se desvirtúe. Otra de las cuestiones a tomar en cuenta es que habla que debe concurrir personalmente las partes. Y cuando se habla de esto personalmente, insisto, haciendo la diferencia de si se habla de presencial en persona o virtual, esto estuvo pensado también para que la audiencia no se desvirtúe. Es decir, que las partes tienen que estar, porque lo que nos pasa o nos pasaba, o espero que no nos siga pasando, es que muchas veces cuando vamos a la audiencia, el apoderado que se presenta dice yo no tengo facultades. Y la realidad es que, más allá que éticamente no corresponde, y hasta jurídicamente tampoco, porque cuando sos apoderado vos estás haciendo en representación de que la audiencia se terminaba desvirtuando. Entonces, para que esto no suceda, es que se obligó a que concurra el representante legal de la persona jurídica, el representante legal de las partes. Siempre, siempre asistencia letrada. Particularidad que también tiene esta audiencia es que la parte incompareciente que no fue y que no justifica el que no pueda asistir a esa audiencia, va a quedar notificada de todas las resoluciones que surjan en la audiencia preliminar y además va a tener que pagar una multa a favor de la parte que concurrió, no a favor de la justicia, sino a favor de la parte que concurrió, que es una multa que va a tener que fijar el juez entre 3 y 10 IUs. Para todo esto, y porque específicamente lo establece el artículo 39, se debe transcribir, cuando se cita la audiencia preliminar, se debe transcribir el artículo 39 bajo pena de nulidad, que es el que habla de esto que estábamos diciendo. Al principio, lo primero que dije, que para que esté la audiencia preliminar,
esa se tiene que dar cuando no exista conformidad entre las partes. Ahora, ¿corresponde que se fije entonces igual la audiencia preliminar cuando hay un estado de rebeldía de la demandada? No, en principio no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque acá no hay un choque de colisión entre las partes. Hay una parte que está presente y una segunda que tiene una presunción. Más allá entre lo que nosotros redactamos y lo que terminó sancionado, queda claro que hay una presunción en contra del demandado rebelde de que está prestando conformidad con los dichos de la actora. Por lo tanto, no sería necesario fijar la audiencia preliminar. La segunda pregunta que estamos escuchando es, ¿se puede abrir una prueba sin fijar la audiencia preliminar? No. La audiencia preliminar se va a tener que fijar la apertura a prueba se va a tener que realizar en la audiencia preliminar, salvo el ejemplo que di recién de la rebeldía. Tampoco se puede, ni se debe, poder se puede, pero no se debe, tomar la audiencia preliminar y decir pasa el expediente a abrir a prueba, porque entonces no es una audiencia preliminar, se estaría hablando de una audiencia de conciliación. Y eso no es lo que está establecido en el nuevo procedimiento de la ley 15.057. Dice audiencia preliminar. Conciliación, si no se concilia, apertura a prueba. Y por último, que también genera muchas dudas, es si se puede fijar una audiencia de conciliación en forma previa a la audiencia preliminar. Y la respuesta es no. Porque si bien la 15.057 sostiene la posibilidad de fijar audiencias de conciliación, siempre va a ser después de la audiencia preliminar, salvo que la pidan las dos partes porque han intentado, han llegado o pretenden llegar a un acuerdo, y entonces sería la excepción. Pero si no, en principio la audiencia de conciliación se va a poder fijar, más allá de que la preliminar intenta con ánimo de llegar a un acuerdo, si se quiere fijar luego una audiencia de conciliación, recién ahí es posible. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a valoración de la prueba. No, a mí me gusta, de parte de los colegas, no, ahí justo estaba escribiendo que podían volcar sus preguntas al chat, y no sé si es posible, Analía, que respondas qué cambia en relación a los efectos de la rebeldía, si es que hay algún cambio que quizás sea una duda que esté bueno aclarar. El tema de la rebeldía, y no es que queramos hacer un yo no tengo nada que ver con respecto como redactor o corredactores de la ley con Daniel que lo tenemos acá. La realidad es que de lo que fue el anteproyecto, que pasó por el Ministerio de Justicia, que pasó por la legislatura, lo que salió, hubo modificaciones. Con la rebeldía fue una de ellas, porque nosotros habíamos entendido que lo que queríamos asemejar era al sistema de nación, y que entonces aquella persona que quedaba en estado de rebeldía, que elige quedar en estado de rebeldía, porque si está notificado y no quiere comparecer a derecho, lo que nosotros habíamos distinguido era que se podía elegir, que queda a criterio de la parte actora entre que tenga por no contestada la demanda y de oficio o a pedido de parte que luego se la declare rebelde. Y esto traía como consecuencia que se la tuviera por reconocido que aquel que quedaba en este estado tenga como una presunción de que se tenga por ciertos los hechos denunciados por la parte actora. En estos cambios, insisto, de que salió el anteproyecto desde la Comisión de Reforma a lo que se sanciona, no se agregan la palabra lícito. Entonces dice que se tiene por presumido los hechos lícitos, lo cual es contradictorio, porque en realidad si fueran hechos ilícitos no podría ser motivo de prueba, no estaría planteado por la parte actora. Y además esta distinción que nosotros habíamos hecho entre tener por no contestada la demanda y la rebeldía lo unifican en un todo. En lo que queda como diferenciaciones a los fines de las medidas cautelares, porque las cautelares, también modificado por la 15.057, trae como causal objetiva de medidas cautelares 5 supuestos, que son las sentencias que no se encuentran firmes, demandado que está fuera del país, los estoy diciendo de memoria, ayúdame Dani si te acordás, me falta la La rebeldía, confesión ficta.
La confesión ficta, el demandado rebelde, y me está quedando una que ya me voy a acordar cuál es. Entonces, esa es la diferencia entre tener por no contestada la demanda y por la rebeldía en cuanto a los efectos de la cautelar. La incontestación de demanda no te habilita la cautelar, la rebeldía sí. Y otra de las cuestiones que trajo como particularidad la rebeldía es que se vuelca, como en el mismo artículo preciso, que se va a notificar Ministerio Legis. Sin embargo, tengo que ser honesta, en el artículo 16, cuando habla de las notificaciones mediante cédula y va enumerando los supuestos, entre esos se enumera la notificación de la rebeldía. Con lo cual quedó como una colisión, ¿no? ¿Se debe notificar Ministerio Legis o se notifica mediante cédula? Yo creo que se debe notificar Ministerio Legis por dos razones. Primero, porque el principio general de las notificaciones, que ya lo había dicho el 11653 y que se ratifica en la 15.057, es que las resoluciones se notifican los días martes y viernes Ministerio Legis. Este es el principio general. La excepción es que se notifica por cédula. Y la segunda razón por la cual se debe notificar Ministerio Legis es porque el instituto que específicamente habla de rebeldía dice que se debe notificar Ministerio Legis. Con lo cual, en mi forma de pensar, entiendo que corresponde la notificación Ministerio Legis. Estas son las diferencias que trae hoy. Hay una presunción que antes estaba tomada desde el CPCC y por doctrina, pero nosotros lo volcamos en forma más específica para que no genere duda. Nos agregaron la palabra lícito y volvemos a generar dudas hasta dónde es el alcance de la presunción. Esta es la diferencia de la rebeldía. Estás muteada, Clary, estás muteada. Ahí va. Te traslado otra pregunta, no sé si la querés contestar vos o se la dejamos al doctor Stolarczyk. El doctor Renner pregunta una duda en cuanto a la rebeldía, si es necesario notificar la vista de causa al rebelde por el tema de la confesional. No, son dos cosas distintas. Yo lo contesto y después Dani dará todas sus explicaciones netamente fundadas. La verdad, no tiene nada que ver. Esto es un error habitual. A ver, notificar la absolución de posiciones es un medio de prueba. Lo va a explicar Daniel ahora. Y no tiene nada que ver con notificar la vista de la causa. La fijación de la vista de la causa se va a notificar mediante Ministerio Legis. Ahí ya no hay dudas. Ahora, la prueba es a cargo de la parte. Y ahí, si se tiene que notificar lo que va a decir, y no me voy a meter porque la estoy spoileando para Daniel, pero es una audiencia de posiciones, es una prueba de posiciones que por más que esté rebelde, la discusión está que dice en estrado y cómo se debe notificar, y no le voy a dar mi parecer porque quiero que dé Daniel el del, de que si realmente requiere o no cédula en esa. Pero son dos cuestiones distintas. Una es la vista y otra, que es Ministerio Legis, eso seguro, y otra es la prueba de la absolución de posiciones, que se lo dejamos a Daniel que lo conteste para no pasarme de tema. Bien, y después le trasladamos también la pregunta al doctor Impalari y la dejamos para después. Así Dale. ponemos un poco de suspenso. Tin, 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 tres Eh, puntitos suspensivos. sí. Bueno, muchas gracias, Analía. Espera, me Entonces, falta la última parte, ¿eh? perdón, perdón, siga, siga. La vamos a hacer rápida, así le dejamos su tiempo a Daniel. Dale. Valoración de la prueba. Ah, no sé, Dani, ¿preferís que hable yo de esto o preferís hablar vos y que yo después termine esto? Tú habla, dale, dale. Dale, lo hago rápido, Total, prometo. se puede dividir el tema. ¿No? Bien, valoración de la prueba. Otro de los cambios que realizó la ley 15.057 es que hasta la 11.053 teníamos el régimen de la íntima convicción. El juez o el tribunal dictaba sentencia bajo el régimen de la íntima convicción. Hoy se debe aplicar las reglas de la sana crítica. Se había determinado mediante un artículo, creo que era el 87, cómo se dividía en la transición de pasar de la 11.653 a la 15.057, haciendo una división de, bueno, todos los expedientes que ya se había tomado la vista de causa, corresponde que aún estando vigente la 15.057,
se dicte bajo las reglas de la íntima convicción y las que no se habían tomado la vista de causa corresponde con las reglas de la sana crítica. Sin embargo, en el listado establecido por la Corte en el 1840 de los artículos que están vigentes, no aplica o no determinó el 87. Con lo cual esto genera una duda si aplica todo reglas anacríticas o si habría que hacer esta distinción. Yo se lo voy a dejar como pregunta mía de inquietud al doctor Estorlací para que él cuente cómo él lo considera. Yo tengo mi posición que yo creo que se debería aplicar todas las reglas de la sana crítica. Solo para entender que cuando hablamos de reglas de la sana crítica, se están refiriendo a eso, a reglas, varias reglas, 9 reglas. Estas reglas, estoy siguiendo a Falcón, dice que se va primero probar únicamente los hechos alegados en tiempo y forma, solo se prueban estos hechos que son controvertidos, primero se va a Anguila aplicar se balancea. hay alguien con micrófono abierto, Sí, primero se Gabriel aplican Díaz. las reglas, a ver si lo puedo citar. Solo se aplican las reglas de la prueba tasada. La prueba tasada era esa distinción clásica, prueba tasada, íntima convicción, sana crítica. Prueba tasada son las reglas de las presunciones establecidas en el ordenamiento procesal y también nosotros tenemos en el ordenamiento de fondo. Otra de las reglas que se ordenan los medios de prueba en su gradación estática. Esto en el proceso laboral no es posible porque prima el principio de la realidad por sobre el principio de la documentación. Se debe buscar los medios idóneos, se debe examinar los medios en su conjunto y coordinarlos con los hechos. Si con esto no alcanza, dice que se debe aplicar las presunciones. Insisto, en el proceso procesal es distinto porque rige el derecho protectorio por sobre los elementos. Se va a aplicar las reglas de la carga dinámica, de la carga probatoria. Se debe relatar el desarrollo de la investigación y las conclusiones. Y se utiliza, y esto específicamente de hoy dice la ley 15.057, como elemento de corroborante la conducta de las partes desarrolladas en el proceso. Y por último, para tener en cuenta, les dejo 2 pequeñas plaquitas de lo que no modificó la 15.057, que es nulidades, acumulación, los plazos legales, las costas, beneficio de gratuidad, intervención sin personería en caso de urgencia y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Analía. Felicitaciones, súper claro como siempre todas tus exposiciones. Gracias, Clarín. Un Eh, placer. Muchas gracias. bueno, Devolverme a mí, perdón, no, perdón, Clarisa, o devolverme a sí, mí el host o dárselo a Clarisa, si puedo Ah, compartir su esperá, pantalla. porque yo tampoco falté a las clases de inglés. A ver cómo era esto. Y el mío no sé tendrías por qué está que en ir inglés. Entonces. a la foto de Participantes, Daniel. ¿no? Acá está. Hay Ahí está, ya te tengo. Dame un los 3 segundito. puntitos. Hacer anfitrión. Solo un anfitrión, ahí te dice, Dani. Ahí yo estoy como anfitrión, Ahí según está, esta ahí te computadora. dice, sí, sí, sí. Listo. Cosa de la tecnología. Va. Excelente. Bueno, mientras vas preparando el PowerPoint, ¿hay PowerPoint, Daniel, para presentar Sí, o sí, sí, sí? así se hace más dinámico. Bueno, bárbaro, mientras lo vas preparando, entonces lo presento al doctor Stolarczyk, abogado, ya muy conocido por todos nosotros, pero vamos a presentarlo igual. Egresado de la Universidad de Lomas de Zamora en 1995, ejerció la profesión de abogado muchísimos años y actualmente es juez del Tribunal de Trabajo 5 del Departamento de Quilmes. También es coautor del anteproyecto de esta ley 15.057. Es director académico del dossier Actualidad en Derecho del Trabajo de Microjuris, integra el comité académico de la revista Derecho del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, de IJ Editores, dirige también la diplomatura del proceso en el Fuero del Trabajo, conjuntamente con la Universidad Católica de La Plata y el Colegio de Quilmes, entre muchísimas otras actividades académicas, así que un lujo tenerlo hoy también un rato con nosotros. Te escuchamos, Daniel, muchas gracias. Bueno, yo no sé qué hice y me veo, y solamente veo el Power. Si ustedes ven el Power y me ven a mí, está bien. Yo te veo a vos y a los asistentes de costadito, igual que como El Power, estaba. Sí, 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 Dani, se ve sí. todo. perfecto. Entonces,
Entonces voy cualquier cosa, me interrumpen porque no estoy viendo nada. Arriba, El chat creo que por. fíjate arriba de todo del Power hay una rayita, ahí podés poner una rayita, dos, tres y vas a vernos o no te ves, como vos quieras. Ahora sí, no sé qué hice ahora. ¿Ahora Perdí nos el power. ves? Dale. No, me quedé que perdí el power ahora. Pará. Ah, Vamos aprendiendo igual, ¿no? Te veo a Hay que vos, no sé. practicar. Sería bueno encontrar el power. No me va a pasar de nosotros que lo yo les estoy estamos hablando. viendo, ¿eh? ¿Eh? Nosotros lo estamos viendo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Están viendo la sería interesante. carátula, que sería el flyer de la Sí. carátula, No, yo digamos. para saber, pues si ustedes me cuentan, no va a ser igual de divertido esto. Y no sé qué hice. Como no sé qué A hice antes, ver, tampoco sé qué Dani, hice ahora. fíjate arriba, te Voy a dice tocar las mismas rayitas eso. Fíjate y, vista. y si no, bueno, se va a complicar la cosa y si no lo daremos sin el power. Lo que pasa es que por de alguna manera nos vamos a aclarar. O Que tengan sacanos a todos nosotros, que te vea, que pone una sola rayita y vas a Sí, ver el power. si no deja de compartir y volvé por ahí, arranca bien. Yo frente a estos casos desenchufo todo. Estoy casi en eso, ¿eh? No, escúchame, hace Salgo y vuelvo a así. entrar. Eso, salí y volver a entrar. No sé, para el momento que ya lo vamos a recuperar. No se va a resistir tanto, creo. Normalmente, antes que termine Argentina, por lo menos. No, debe ser en la parte de vista de lo que te Puede ser. complica. ¿Querés mandármelo y Eh, yo lo paso? sí, el tema es que alguien lo vea, porque yo no lo veo. No sé qué pasó, recién lo tenía acá. A ver, espera, vamos a hacer una cosa, a ver si puedo. No. Ahí está, ya lo vi, ya estoy de nuevo. Bueno, yo lo veo, si ustedes lo ven, está bien. Vamos por la prueba en la ley 15.057. Algunas cuestiones que vamos a hablar, pues no tenemos mucho tiempo, este es un power, pero una charla más larga. Las damos por sabidas, las pasamos rápidamente. Obviamente el ofrecimiento de la prueba es en los escritos constitutivos del proceso y solamente va a poder ofrecerse prueba contra los hechos nuevos alegados por la contraria, en el que era el anterior traslado del artículo 29, actualmente el traslado del artículo 34, tercer párrafo de la ley 15.057. Objeto de la prueba, bueno, ya lo sabemos, esto tiene efectos también, está con todo. ¿Qué debemos probar? Hechos pasados que sean controvertidos, conducentes, oportunamente alegados, a excepción de los hechos nuevos, dice por supuestamente, porque eso en caso que lo alegue la demandada y que después se puede ofrecer prueba en contrario, positivos, y ya pasamos. La carga de la prueba, estamos con el principio general, el 375, artículo 9 de la ley de contrato. Excepción dice acá, porque esto me quedó de antes, de discriminación acoso. No me quiero meter en la nueva ley bases, pero ustedes saben que ahí en la ley bases cambió la carga de la prueba para los hechos de discriminación. Vamos a ver después cómo se va resolviendo eso con los distintos fallos que vayan surgiendo. La misma excepción que está contenida en el 1735 del Código Civil y Comercial, y otra excepción, y esto sí ya estaba en la 1153, actualmente está en el artículo 48 de esta ley 15.057, que es en los casos del juramento, por los libros por aquellos datos que deben constar conforme al artículo en el libro los libros del artículo 52 de la ley de contrato de trabajo, que produce, como dice la Corte, una verdadera inversión de la carga probatoria hacia el empleador, es decir, el empleador debe acreditar mediante los registros aquellos hechos que se alegan respecto a la relación laboral. Esto no cambia en nada con la 11.653. Los distintos medios de prueba que contiene la ley 15.057, tenemos la documental, informativa, la confesión, no sé por qué le puse judicial, ¿no? Pero bueno, la confesión, testimonial, pericial, el reconocimiento judicial y otros medios probatorios que están contemplados expresamente en la ley, y entre ellos vamos a encontrar los medios tecnológicos. Esto no modifica con la 11.53 respecto a la prueba fuera de la jurisdicción.
el plazo que se señala en el artículo 38, que es el que recién explicaba en la línea de la audiencia preliminar, en el inciso quinto, que es recibir la prueba por el plazo de 60 días, puede ampliarse hasta 90 días más, como máximo, atendiendo por supuesto, cuestiones de distancia o alguna cuestión de comunicación. Y para aquello que se hace dentro de la provincia, pero fuera asiento del juzgado, bueno, pueden ser delegadas salvo fundada y expresa posición de la parte que la que va a tener que resolverse en la audiencia preliminar sin recurso. Esta cuestión de fuera del juzgado, lo más habitual es la testimonial, ¿no? Que se oficia a algún otro tribunal para que tome la testimonial por testigos que residen en la jurisdicción de aquel tribunal. Hoy, con el Microsoft Teams, parece ya obsoleto esta cuestión de remitir el oficio a otro tribunal para que tome la audiencia de testigos, sino que con el Microsoft Teams se los puede incorporar a la audiencia de vista de causa. Así todo, creo que todavía algún tribunal tiene esta particularidad, pero creo que hoy ya con el Microsoft Teams, nosotros, por ejemplo, hemos tomado testigos que residían en España, así que imagínense que en cualquier lado de la provincia no hay ningún inconveniente. Bien, en cuanto a la prueba confesional, vamos a tratar de ver las modificaciones que incorpora la ley 15.057. Bueno, lo otro lo vamos a ver por sabido por una cuestión más que nada de tiempo que tenemos, ¿no? Eh, en caso, justamente estaban recién hablando de la rebeldía, que la absolución de posiciones hacia el rebelde cita la ley que se va a practicar en los estados del juzgado. Y por ahí debió decir, para ser más correcto, ministerio ley, ¿no? Pero bueno, ya no es necesario notificar la rebeldía al domicilio, perdón, la citación a la audiencia de posiciones al domicilio de la contraparte. Esto en parte ya se venía haciendo, porque pero se hacía como, digamos, en dos tiempos. Primero se intentaba la notificación y fracasada la notificación al domicilio, bueno, se le solicitaba al tribunal que lo notifique en estrados o Ministerio de Ley y se hacía esa notificación con autorización del tribunal. Ahora ya directamente no es necesario ni siquiera hacerlo en dos pasos. Y por supuesto que se mantiene para la prueba confesional la presentación del pliego de manera conjunta con la demanda o, en su caso, con la contestación de demanda. Respecto de la prueba testimonial, que la vamos a encontrar entre los artículos 42 y 43 de la ley, se mantiene el tema de los 5 testigos y los 3 suplentes, en eso no tenemos modificaciones. Lo único que ahora los testigos suplentes antes había que justificar perdón, la ausencia de algunos de los titulares para que estos puedan ser reemplazados por algunos de los que fueron ofrecidos como suplentes. En el caso actual de la ley 15.057, puede reemplazárselos sin ningún motivo. Por el simple hecho que la parte dice al testigo tal lo voy a reemplazar con el testigo tal, por supuesto, siempre que haya estado ofrecido en tiempo y forma con la contestación de demanda, con la demanda, con la contestación de la demanda. A veces yo lo grafico más futboleramente el tema, digo, sale el 4 y entra el 35 o el 5, y es tan sencillo como eso, como ha quedado en la ley. Las exclusiones, dice expresamente la ley, que las exclusiones contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial no son aplicables al fuero. Esto ya por doctrina estaba, pero bueno, es una habitualidad también en la técnica legislativa incorporar a las normas que se van dictando a medida del tiempo, ciertas disposiciones que ya aunque son más que pacíficas en la doctrina. Bueno, esto que le decía de los testigos sustitutos, que se pueden modificarse en el mismo día y acto de la audiencia. La multa que se le impone a un testigo por no asistir a una audiencia de vista de causa se modifica de 2 a 20 IUs, anteriormente era de 1 a 4 IUs. El IUs antes era más económico de lo que es ahora, ¿no? Yo siempre digo, y creo que lo dijo un poco Analía, esta es una ley que fue aprobada en el año 2018, fue trabajada en el año 2017, y a veces me dicen, vos que hiciste la ley, contame tal cosa, ¿no? Y uno dice, pará que la repaso, porque pasa mucho tiempo. Parece que no, pero pasó mucho tiempo. Mínimo pasaron, a hoy que me hacen la pregunta, 7 años, ¿no? Desde que trabajamos todo esto. Y algunas cuestiones se volvían, otras no.
Bueno, fracasada la notificación de los testigos propuestos, si hubiese algún motivo por el cual hubiese fracasado la cédula que se le remitiese, entonces el letrado puede volver a librar cédula sin necesidad de autorización judicial ni denunciar, simplemente directamente la libra al nuevo domicilio que él considera que es donde se va a notificar el testigo y con la sola acompañamiento de la cédula queda denunciado ese nuevo domicilio. Igualmente recuerden que conforme dispone ahora el artículo 16 y ahí tenemos también un tema, el 16 de la ley 15.057, todas las notificaciones previstas en la ley que deben hacerse por cédula, la parte podrá hacerlas sin necesidad de autorización de parte, por carta, documento, telegrama o acta notarial. Entre ellas, incluso, la notificación de la demanda. Digo que hay algún tema porque ahí en la publicación del boletín oficial está bien redactado. Este texto se mantuvo desde la comisión que estaba el proyecto, y después, más allá de las 67 modificaciones que hubo en el Senado, cuando la ley sale aprobada y se publica en el boletín oficial, hubo algunos errores. Se hizo una fe de ratas, se modificaron esos errores que no entendemos por qué estaban, porque eran errores no de mal escrita una palabra o que se equivocaron en el número, había errores, la verdad que importantes. Se hizo una fe de ratas, se modificaron la mayoría de esos errores, y en esta fe de ratas se ve que no les gustó que este párrafo parte, esta disposición de la notificación por carta documento, la subieron un renglón con una coma, y si ustedes leen, a ver, lo tengo por acá, el artículo 16, es interesante porque si lo leen dice, eh, bueno, este que tengo acá dice, el inciso L dice, el traslado de los agravios, coma, las partes, coma, sin necesidad de petición de juez, coma, notificar, perdón, las partes podrán, coma, sin necesidad de petición de juez, coma, notificar cualquiera de los extremos antes identificados por carta documento, telegrama o acta notarial. Es decir, que en una primera lectura rápida parecería que solamente el traslado a agravios, lo cual tampoco tiene mucho sentido, pero en realidad el párrafo donde dice a partir de las partes va en renglón aparte y se refiere a todas las notificaciones del 16. Inclusive, bueno, por supuesto, los testigos. En cuanto a la cuestión de la prueba pericial, no tenemos en estos muchos cambios. También se puede se asignan de oficio por sorteo de una lista que previamente, por supuesto, se inscriben los profesionales que quieren ser auxiliares de justicia en cada departamento judicial, y se puede designar de 1 o 3 peritos de acuerdo a lo que consigue el juez o, en este caso, momentáneamente, el tribunal. Lo que sí trae como novedad la ley es la cuestión: ¿qué pasa cuando no tenemos peritos en el departamento judicial y hay que designar un nuevo perito? Bueno, la ley propone 3 posibles soluciones. Algunas son exclusivamente para la parte médica, es decir, para una pericia médica, y otras puede utilizarse para cualquier tipo de pericia. Una es mediante el sorteo de especialistas, por supuesto, de la misma rama, es decir, del mismo profesional que la pericia necesita, que se encuentren inscritos en la jurisdicción más cercana. Actualmente también se hace así, no es que no se pueda hacer, pero el perito puede excusarse porque no es de la jurisdicción donde fue sorteado, que no quiere hacer la pericia y no tendría ninguna consecuencia. Al estar ya legislado y estar incorporado a la ley, entiendo yo, quizás la Corte debería sacar alguna resolución que adapte un poco esto, que los peritos no podrían más excusarse de no aceptar un cargo porque no es la jurisdicción en la cual se inscribieron. Porque la ley dice, entre aquellos especialistas de la rama que se encuentran inscritos en la jurisdicción más cercana. O, si no fuera eso, por supuesto, entre los peritos de la asesoría pericial de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Una segunda novedad que nos incorpora en este aspecto de la ley es mediante la designación de común acuerdo que hagan las partes respecto de una persona que oficiará de perito. Es decir, no tenemos esto algo más específico, y esto me acuerdo que cuando fue la comisión, no me acuerdo ahora qué departamento, pero en un departamento judicial de Interior que lo había comentado que se había solucionado así, creo que había sido Dolores. Era un perito técnico y no había el departamento judicial, y ya hacer concurrir de otro departamento judicial o enviarlo a la asesoría pericial
era como complicado, y entonces las partes se ponen de acuerdo con que, por ejemplo, el ingeniero tal va a actuar de perito en este expediente. Por supuesto, primero necesitamos la aceptación del ingeniero que era actor de perito, y conjuntamente que ambas partes estén de acuerdo con eso. Estando de acuerdo, el perito oficia como cualquier perito de lista y pasa a ser en ese expediente solamente el que va a presentar ese informe policial. Fracasados los procedimientos anteriores, dice la ley, es decir, que tenemos como un orden de relación para cómo ir viendo cómo solucionar el problema de la ausencia de los peritos. Fracasados los procedimientos anteriores, el juez podrá, siempre digo juez porque acuérdense que esta ley es para los juzgados unipersonales, a pesar que la resolución 1840 del 24, la Corte nos dice que donde lea juez, lea tribunal. Este, tribunal, no presidente del tribunal, con lo cual los presidentes del tribunal han perdido todas las funciones. Yo digo, existen los presidentes de tribunales porque están en la Ley General de Organización de la Justicia, donde los tribunales de trabajo tendrán un presidente. Pero las funciones del presidente y las facultades del presidente del tribunal estaban legisladas en la Ley 11.653. Al incorporar esta parte de la 15.057 en un sistema instancia única, para el cual no fue creado, por supuesto, bueno, legislativamente por lo menos los presidentes de los tribunales han perdido algunas facultades y funciones que en realidad en la práctica no, porque se sigue ejerciendo con las mismas facultades que tenían antes. Pero bueno, decía, fracasado este procedimiento anteriores, entonces el juez podrá disponer de las pericias médicas o psicológicas, sean realizadas en hospitales públicos, nacionales o provinciales, con excepción de las comisiones médicas o órganos administrativos que lo reemplacen. Es decir, la ley prohíbe que la pericia médica se pueda hacer por peritos de la comisión médica. Si bien creo que no hay ningún caso que se haya designado a la comisión médica para hacer una pericia médica, si a alguno se le ocurriese, porque no hay médicos, si no hay manera de conseguirlos, si las partes no se ponen de acuerdo, y en las jurisdicciones más cercanas se quedaron sin médico también, entonces puede ser a través de hospitales públicos, provinciales o municipales, pero nunca por las comisiones médicas. El tema de los hospitales públicos nacionales y provinciales hay que evitarlo por primera razón primordial, es porque están para otra función y de por sí están sobresaturados con la atención pública, la salud pública hacia la población en general. Entonces, si encima los vamos a cargar con pericias judiciales, la cosa se va a complicar. Pero bueno, en algunos casos excepcionales me parece que podría optarse. En particular, nosotros siempre evitamos cualquier pericia, aparte lo engorroso que es, porque ahí hay que ir a pedir primero a llevar el oficio en la zona sanitaria, esta decina a qué hospital corresponde, recién después ir al hospital, es un trámite bastante engorroso hacerlo. Y el tema de los estudios complementarios, que esto aplica más para las pericias médicas, obviamente, más no, aplica para las pericias médicas directamente. En el caso de los estudios complementarios, los estudios complementarios van a esa elección del trabajador y lo puede elegir hacerlo de forma privada, a través de su obra social o en hospitales públicos, lo cual también sigue siendo poco conveniente. Y dice la ley específicamente que no va a poder ser admisible la práctica de los mismos por ART ni por las comisiones médicas. Quizás, replanteándose un poco y analizando las cuestiones, hubiese sido por ahí mejor que esté entre las elecciones, en definitiva, si el trabajador era el que iba a elegir, que permitirle al trabajador también que pueda elegir algún prestador de la RT a la que está demandando. Pero lo cierto es bueno, que la ley está conceptuada de esta manera. Eh, en cuanto hay una disposición transitoria, ustedes saben que la ley 27348 dispone que las pericias médicas hay que hacerlas a través de una asesoría pericial que dependa del Poder Judicial y que esté expresamente contemplada para los casos de comisiones médicas. El artículo 102, que está dentro de las disposiciones transitorias de la ley, fue agregado, en este caso creo que, bueno, en este caso fue agregado en el Senado. Porque del artículo 95 en adelante fueron agregados por el Poder Ejecutivo, y en este caso se la estoy mirando la hora porque veo que voy lento y ya se termina el tiempo. Bueno, en este caso dice que hasta tanto no se encuentren operativas, bueno, va a hacerse por los peritos médicos intervinientes de lista. Es decir, que lo que nos está diciendo la ley, que los actuales médicos que integran la asesoría pericial no son aquellos de los cuales tienen que intervenir conforme a la 27348, sino que hay que crear asesorías periciales especiales.
En cuanto a la prueba informativa, acá tenemos un cambio en que es hasta cuándo se puede diligenciar la prueba de informes. Usted sabe que la ley 1153 decía hasta el día de la vista de causa. Con la ley 15.057 debe hacerse dentro de los 20 días en que fueron ordenados. ¿Dónde se ordenan? En la audiencia preliminar, quiere decir que dentro de los primeros 20 días después de la audiencia preliminar, bajo percibimiento de la pérdida de la prueba, por supuesto, si la demora en producir la diligenciamiento es imputable a quien propuso la prueba o quien ofreció la prueba. Esto quiere decir que, o sea, hay que diligenciar dentro de 20 días y si fracasa en un tiempo prudencial, en el tiempo en que debe ser contestado ese informe, hay que reiterar, pedir los oficios reiteratorios. No quiere decir que todo va a pasar dentro de los 20 días, pero si yo la diligencio bien dentro de 20 días y después dejo pasar el tiempo y nunca más, dentro del tiempo que venció para que conteste, no pido, bueno, ahí podrá dictarse la diligencia de la prueba. Y la ley dice, bueno, que se otorga el carácter de urgente, esto hacia las entidades públicas, se le otorga el carácter de urgente para que las autoridades provinciales estén obligadas a darle preferente atención y urgente despacho, e incluso el juez puede dirigirse directamente a los funcionarios, es decir, que en aquellas cuestiones donde deba, por una discusión, diligenciarse a determinado organismo para que éste después lo derive hacia el funcionario que deba contestar, el juez podría dirigirlo directamente al funcionario que debe contestar. Reconocimiento judicial no tenemos mucha modificación, solo puede ser realizado por jueces o secretarios, antes decía por los miembros del tribunal, los miembros del tribunal son los jueces, ahora dice por los jueces o funcionarios, es decir, secretario auxiliar. En realidad, una prueba de reconocimiento judicial debe hacerse por los jueces, y ese es el sentido justamente de que tomen conocimiento de alguna cuestión particular y hay que ir a reconocerla en el lugar donde se produjeron los hechos. La incorporación de las nuevas tecnologías. Bueno, prevé la norma, antes le dije que teníamos dos regulaciones respecto a las nuevas tecnologías, prevé la norma que el juez pueda ordenar prueba anticipada sobre medios digitales, es decir, sobre medios virtuales. ¿Por qué? Y eso es justamente lo que dice ahí el Papa, ¿no? Los efectos de no frustrar su incorporación al proceso en la inteligencia, que los medios digitales podrían alterarse y podrían alterar la prueba. Esta prueba anticipada es la recolección de la prueba digital, la recolección de lo que se encuentra en los medios digitales, y prevé la ley en estas medidas, inclusive el secuestro de estos elementos de hardware para que puedan ser peritados. Pero se quiso tener cierta precaución porque, bueno, secuestrar medios digitales, hoy cuando hay empresas que se mueven totalmente digital, yo creo que hoy toda empresa tiene una parte muy importante que está atada a la tecnología, puede ser a su vez objeto de prueba. Entonces, lo que revela la ley es decir, bueno, momento, si el perito que tiene que hacer la pericia no puede generar una copia, no puede hacer su informe de alguna forma que no sea necesario el secuestro, bueno, y si a su vez podemos garantizar la inexistencia de perjuicio económico por secuestrar eso, cuestión que hoy en día lo veo complicado, entonces recién ahí se puede secuestrar. No es que directamente necesito peritar, vamos a ser muy duros en el ejemplo, una computadora, entonces ordeno el secuestro, la traigo y quizá la pericia. Primero, la ley tiene ciertas precauciones justamente para no producir un perjuicio económico. Y la otra cuestión que habla la ley es el reconocimiento de sobre las páginas web acompañadas en copia simple. ¿Qué es esto? Ustedes obtienen una prueba, la más común que pasa es a veces hay un caso de, por ejemplo, el Tribunal de Trenquelauquen, de un trabajador que trabajaba en la parrilla, y claro, estaba en la web de la parrilla, y estaban ahí cada vez que había fotos del asado, de quién estaba ahí el asado. Entonces presentaron las copias simples y pidieron que que el secretario dé fe de que eso pertenece a la página web de la demandada. Bueno, fue justamente lo que hizo el secretario y es lo que dispone la norma, que se pueda hacer una certificación con el reconocimiento web, con el reconocimiento ingresando a la página, de que esas copias son del mismo tenor que lo que surge de la página. Alguna controversia aquí se dio porque cuando ingresó en el Senado, al hablar de páginas web, habla de páginas web oficiales. Acá la colega y también coautora de la ley, la doctora Graciela Matter, escribió un artículo muy interesante donde dice,
Bueno, cuando hablamos de páginas web oficiales, no hablamos de las páginas web de los organismos públicos, porque en definitiva, todas las páginas web, para poder estar ¿cómo se dice? En el éter, en el aire, ¿cómo se dice actualmente? Para poder estar en el sitio, tienen que estar autorizadas por el organismo puntual. Entonces, todas las páginas web son oficiales porque tienen autorización para poder, que uno pueda acceder a ellas. Es el objeto en definitiva de la norma, es el espíritu de la norma, es certificar que esa fotocopia simple que se trae, que se acompaña ahora digitalmente, casualmente, cuando lo pensamos, se acompañaba en papel al tribunal, hoy se acompaña inclusive digitalmente, bueno, pueda certificarse que es del mismo tenor que lo que existe en la página web, por ejemplo, de la demandada. Para negar alguna de estas pruebas anticipadas o de estos medios, el juez puede hacerlo, pero solamente por razón fundada. Y lo que le decía antes, el artículo, ahora 48, el antiguo 39, tiene una primera parte que es idéntica, que en esta no tiene cambios con el 39 de la 11653, pero tiene una segunda parte que se refiere a las nuevas tecnologías. Y lo que está previendo la norma es también una inversión de la carga probatoria, que era lo que decía al principio. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Bueno, cuando el empleador no conserve los medios tecnológicos que hace referencia la norma que recién comentamos, y al solicitar su exhibición, bueno, no están, se borró la información, no existe más. Entonces, ahí genera una presunción de veracidad, al igual que el 79 sobre los distintos datos que tienen que constar en los libros de registro, sobre la veracidad de lo expuesto por la parte trabajadora respecto al contenido de estos libros. De estos, perdón, no libros, sino de estos, del contenido de estos medios informáticos, lo que tienen que contener los medios informáticos. Correos electrónicos, podrían ser WhatsApp, podrían ser algún tipo de información que está contenida ahí. Alguna crítica se le ha hecho con que, en el caso de los libros, hay una norma previa que obliga a llevar los libros, que es el artículo 52 de la Ley contra el Trabajo, mientras que no hay ninguna norma que obliga al empleador a llevar o poseer o mantener elementos tecnológicos, es decir, informáticos, computadoras, PC, tablet, lo que fuera. Por supuesto que esto es una primera aproximación normativa hacia la incorporación de los medios tecnológicos en un proceso. Seguramente si la ley se hubiese trabajado hoy, estaríamos pensando en la IA también. Es una disposición normativa y como tal no necesita respaldarse en una obligación del empleador a llevar libros. El solo hecho que se denuncie que tiene distintos medios tecnológicos o informáticos y que ahí está contenida la verificación de esa prueba que yo aporto, es suficiente y bueno, habrá que ver cómo en la práctica esto después se va implementando. Yo siempre me recuerdo, el doctor Mariano Natale ponía como ejemplo en el intercambio telegráfico, hacerle saber al empleador que no puede modificar ni alterar, por ejemplo, los correos electrónicos de mi usuario, o el usuario que yo tenía en el trabajo, porque los mismos podrían ser eventualmente en un futuro juicio ofrecidos como prueba y se necesitaría su peritación. No puede decir en ese caso, por ejemplo, el empleador que desconocía eso y que él habitualmente hace, cada todos los meses hace limpieza de usuarios y de correos electrónicos, por ejemplo, porque tendría una información. Tendría que dar otra excusa y sería, y esto es una cuestión que se va dando casuísticamente. Respecto a la audiencia videograbada, que es la vista de causa, que es a lo que es donde se produce la prueba pericial, la prueba oral se produce en audiencia de vista de causa, que si no tengo entendido lo van a ver la clase que viene, con la cual no me quiero meter en eso, pasa a ser el registro, la vista pasa a ser videograbado, quiere decir que la prueba testimonial va a ser videograbada. Muy rápidamente les dejo este espacio para que la videograbación en la segunda instancia o eventualmente en la instancia extraordinaria no es que van a poder que se va a modificar la doctrina de la Corte respecto de la valoración de la prueba. La valoración de la prueba testimonial siempre va a quedar reservada a los jueces de grado, pero lo que va a permitir la incorporación de los medios tecnológicos, o lo que permite la incorporación de los medios tecnológicos, que ya está incorporada, es que en los casos de absurdo poder apreciar eso que dijeron los testigos para poder advertir si existe o no un absurdo en la valoración de la prueba. En este juicio en particular se apreció que existía un absurdo, el tribunal de grado
había dicho que era una pelea había sido despedido el trabajador por una pelea frente a la clientela del empleador, y que es Dicasa, o Diacasa, creo que es Dicasa, está mal puesto Diacasa, Diaxa, es Dicasa. Bueno, entonces el tribunal dijo que no era justificante un despido porque había sido apenas una escaramuza, y bueno, los testimonios hablaban de patadas voladoras, trompadas y otras cosas más. Entonces el tribunal, la Corte, sin modificar su doctrina, estableció que con la prueba videograbada no había ninguna duda que podía advertir o no el absurdo, cuestión que era imposible hacerlo antes del registro de la videograbación. Yo esto se los dejo, esto más o menos rescato ahí las cuestiones que dice el fallo para que puedan apreciar cómo se valora la prueba en la segunda instancia. Y hasta acá llego yo. Bueno, por supuesto, a los que andan por Facebook, siempre si no están todavía, los invito a incorporarse a este grupo que es la nueva ley de procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires, que, bueno, actualmente administran los doctores Natales, Giuliano y Lantela. A mí me dejaron de lado por ser juez, pero bueno, está todo bien. Muchas gracias a todos y trato de salir de esta presentación si puedo. Sí, salí. Bueno, no sé si les dejé dudas o qué, porque yo miraba un power, nada más. Ahora sí los veo a todos. Buenísimo, Traté muchísimas de ir más o menos gracias. rápido, pues no tenemos tiempo, pido disculpas. No, estamos Así que excelente con el tiempo. No tengo idea cómo va el partido. Si No bien me yo apagué tampoco. preguntes, no No, no. preguntes. Ah, ok, ya entendimos. No, estaba prestando Entonces atención seguimos una hora más, no hay problema. Volvemos. Volvemos y seguimos una hora más. No, me pareció todo más que claro. Agrego un comentario, quizás de utilidad práctica. El organismo que registra los dominios web es NIC Argentina. Nick. Nick. Es una prueba muy importante a veces porque nos puede sumar mucho para extender una responsabilidad a un grupo económico en los términos del artículo 31, ¿no? Muchas veces el empleador formal es Parrilla El Gaucho Loco SRL y el titular de la página web es el señor Gaucho Fernández. Entonces, quizás esa persona no está como directivo de esa SRL, así que siempre es una prueba hoy por hoy muy relevante y la verdad que está muy buena esta posibilidad de la prueba anticipada. Y otra reflexión o más bien una inquietud que se me vino a la mente mientras escuchaba el tema de la documentación contable y los medios digitales. Tenemos que ver también qué pasa con la reglamentación, porque el artículo 7 de la 24013, que hasta ahora es el que nos decía cuando un trabajador estaba registrado. Hoy en día está reformado por la ley de bases que nos dice que va a estar bien registrado un trabajador en las formas y condiciones que establezca la reglamentación, que está pendiente, y justamente dice, dicha registración deberá ser simple, inmediata, expeditiva y realizarse a través de medios electrónicos. Así que quizás esta fue previsora, ¿no? Esta ley 15057 en ese aspecto, porque pareciera que ahora sí va a haber alguna obligación, supongo yo, de que el empleador acredite por un medio electrónico la registración, y me parece que esta modificación de la 15057 puede servirnos justamente en materia de presunción y va a tener, puede llegar a tener más contenido que el que ahora tiene, ¿no? Por esta obligación que ahora podría surgir de una ley de fondo. Igualmente, no sabemos qué va a decir la reglamentación, si la reglamentación va a modificar el 52 de la LST, qué sé yo. Bueno, vamos a tener también todo un nuevo problema interpretativo, pero esto es solo un pensamiento un poco en voz alta. Eh, traslado una pregunta que quedó de Consideremos, perdóname, Mariano. Sí. consideremos que hoy en día hay sistemas de presentismo que son absolutamente digitales, que la huella entra en un sistema informático y ahí Mm. automáticamente si está o no está presente, y todo eso son medios que, bueno, pueden aportarse eventualmente de prueba para ver si
determinada cuestión ocurrió o no ocurrió, ¿no? Entonces, Sí, Claro, se van o las incorporando en distintos órdenes los medios tecnológicos, como decís vos. Estamos a la espera de ver qué va a pasar con el registro de las relaciones laborales en esta modificación del artículo 7. claro, porque pasa que una cuestión sería un registro de ingreso y egreso, un control de fichaje que Sí, no es obligatorio que lleve el empleador, y otra cuestión sería ya una obligatoriedad de registro digital a de eso la apuntaba, relación a eso laboral. apuntaba. Pero bueno, todavía ahí tenemos un signo de pregunta, pero me pareció interesante saber que vamos a tener esta nueva herramienta procesal, ¿no es cierto? Está bueno, la verdad, tener normas procesales ayornadas a- al mundo del trabajo, ¿no? Bueno, saludo a la doctora Marina López Bellot, que acá la veo conectada, está desde hace un rato, a la doctora María Ángeles de Palma, también estaba la doctora Pelisa, el doctor Natale, que lo vamos a tener la próxima clase. Bueno, mucho público calificado y gente vinculada a este instituto, siempre todos aportando. Eh, a ver, le traslado primero una pregunta de Mariano Impalari, que pidió disculpas y se retiró por temas familiares, Está ahí, pero... yo lo veo por lo menos. Salvo que haya dejado una Ah, IA, no, sí, no sé, me parece salvo que que... haya dejado una IA No, conectada, por ahí nos está yo creo escuchando que puede haber sin partido y cámara. volvió. No, la traslado igual porque, bueno, son dudas que aclararlas nos va a servir a todos. En el caso de los representantes legales de las personas jurídicas y ante la posibilidad cierta de que no concurra el socio gerente, presidente del directorio, etcétera, ¿con qué instrumento estaría salvada dicha representación? yo creo, a la Eso, audiencia preliminar, ¿no? esa es la audiencia preliminar, sí. Mm. ¿La querés Sí, contestar vos sí. o la contesto? No, sí, los dos, porque me interesa tu opinión, porque no, no recuerdo cuál es. Pero a mí me No, parece, es una excelente pregunta. Lo que exige, a ver, ¿cuál era el objeto, por lo menos en el año 2017, de que las partes concurran personalmente a la audiencia preliminar y que esta audiencia preliminar se realice en forma presencial? Era porque cuando se hace el anteproyecto, primero, quien debía presidir obligatoriamente bajo pena de nulidad la audiencia preliminar era el juez. La presencia del juez en cualquier audiencia le da otras características a la propia audiencia, sobre todo si esa audiencia, dentro de sus componentes o dentro de los distintos actos que se producen dentro de la misma, está la conciliación. Obviamente hoy sabemos que si el juez tiene que atender todas las audiencias preliminares, sacar las sentencias y toda la actividad que tiene en el medio, se le va a complicar. En su momento estaban las audiencias, no sé si estoy estando en los civiles, las audiencias 2020 de Justicia 2020, que eran pruebas pilotos que tenían determinados juzgados civiles y comerciales, donde el juez atendía la audiencia preliminar y la vista de causa. Y bueno, estaba en experimentación y estaba ahí funcionando. No sé después qué resultado final tuvo todo eso. Pero esta idea de que vayan presenciales es justamente porque muchas veces va el abogado y dice, no tengo instrucciones. Nos pasa todos los días. No tengo instrucciones. Bueno, ¿para qué vino la audiencia? Por lo menos diga, tengo instrucciones de no conciliar. Pero si me dice no tengo instrucciones, ¿para qué vino usted? Entonces la idea era un poco acercar también a las partes para poder posibilitar una conciliación y aparte después poder seguir con los distintos actos que lleva una audiencia preliminar. En una personería jurídica, digamos que la parte es el representante de la persona jurídica. Como quedó redactado, no quedó muy feliz, vamos a ser sinceros, no quedó muy feliz la ley porque habla del representante legal y una sociedad anónima, el representante legal es su presidente. Imaginemos un presidente de una RT que tenga que ir a todas las audiencias preliminares. Primero se compra un clon o varios y los va mandando a los distintos, uno por departamento judicial por lo menos, intenta tener mínimo. Es complicado. Yo creo que lo interesante es que a la audiencia preliminar vaya alguien que represente a la persona jurídica y que tenga suficiente poder de decisión. O por lo menos, obviamente va a ser un poder de decisión delegado por el presidente de la empresa, por el socio gerente, por el CEO o por quien corresponda delegarle esos poderes y que tenga suficiente poder de decisión para, en el aspecto que hace que realiza la parte en una audiencia, que es la conciliación, porque el resto queda ya reservado para los letrados, que son quienes técnicamente
entienden y como contaba antes Analía, dentro de la audiencia pueden oponerse a determinada prueba, pueden contestar un traslado o una revocatoria que se les haga del mismo acto o alguna cuestión que tengan que accionar. Para eso está la representación letrada. No sé si con eso, no sé si quieres agregar algo más, Ana, o con eso más o menos No, está sí, yo lo que creo que se trae. suple con un poder eh, con facultades suficiente, pero que aparte se ejerza, porque lo que dice Daniel, lo que se trató en todo momento y se trata es, basta que vengan a la audiencia y digan no tengo facultades. Tener facultades no significa querer conciliar, tener facultades es no tenemos intenciones de conciliar y totalmente respetado. Pero no que lleguen y digan, no tengo facultades, que muchas veces nos pasa, que terminan llamando por teléfono, bueno, todas esas cosas, creo que se trató de evitar eso. Así que yo creo que con un poder, que el poder siempre tiene que ser al abogado, porque la provincia de Buenos Aires no habilita un poder a tercera persona que no sea abogado, creo que es suficiente. Con eso creo que se sanea. En el Y caso de las pero personas jurídicas, en el caso de las personas humanas, obviamente no les queda otra que concurrir. Y yo diría que en las pequeñas empresas que no tienen tanta judicialización, que no son una RT, y bueno, hasta es aconsejable que el titular de la empresa, el socio gerente o quien sea, también concurra, ¿no? La idea, porque aparte muchas veces el no tengo instrucciones es, tenía una audiencia y vine y estoy cumpliendo y ya está, y cumplo con la Sí, cuestión legal o de no presentarme en la tal audiencia. cual. No conozco el Eh, expediente y demás, y lo que se quiere evitar es exactamente eso. y vengo pero para que no apliquen la sanción. no sé si entendí bien o me perdí. En caso de persona jurídica con el poder del abogado, a favor del abogado, con facultades para conciliar, ¿estaría cumplido el requisito formal? ¿O entendí mal? Yo entiendo, para mí tiene que ser una persona que tenga facultades por la empresa para obligarse. Después, si el abogado es apoderado, por supuesto que firma el acta y no se necesita la firma de ese representante, porque ya Porque va como ahí apoderado. quedamos como estábamos, digamos, ¿no? Yo Ahí soy quedamos como estábamos, pero fue con alguien, no fue solo el abogado, fue con Sí, alguien. Si igual, de, re- igual si de convengamos que repente el que más conoce la empresa es el portero, bueno, y aparte, igual, aparte lo no, dejan conciliar al portero, igual bueno, convengamos que eso va a generar problemas porque confesemos que está preparado como para que vaya la persona humana, representante, o sea, el gerente para ser más claro. Lo que pasa es que llevado a la práctica va a ser muy difícil, como decía Daniel, que vaya el presidente de una empresa enorme, porque ni siquiera sabe ni de qué se trata un juicio, pero la realidad es que si la otra parte se pone en que debería estar presente, puede llegar a ser un dolor de cabeza. sí, por eso preguntaba y aparte porque hay una multa. hay una multa a Sí, la favor de la multa es la contraria. incomparecencia de la parte, pero lo podés entender la parte en el sentido amplio. O sea, yo entiendo, también esto va a ser también lo que nos va pasando en la práctica, ¿no? Pero la multa yo entiendo que es cuando no se presenta nadie. No, entiendo que no porque no se presente la persona física, ¿no? No De todas sé si has No maneras, resuelto. sé, yo como, to- como pregunto. toda norma, como toda norma, el último intérprete es el juez, y en estos casos va a ser el juez de la causa, ¿no? Porque no creo que esto tenga, no sé, cuando esté en tampoco, ni cuando esté en las cámaras, porque no va a poder llegar a la cámara, o cuando llegue a la cámara, ya la cuestión es como, eh, en Capital, para darles ejemplo, se apela, pero en realidad la apelación después sube junto con la apelación contra la sentencia definitiva, y hay un montón de apelaciones que cuando se va a analizar la sentencia definitiva terminan diluyéndose y no se resuelven porque, bueno, o quedaron extractas o ya no tienen sentido. Así que esto lo va a determinar en definitiva el juez de la causa. No, en realidad me parece solo una opinión, ¿no? Es Que una si cuestión de hay, lógica también y de criterio, ¿no? por una cuestión de ese fin buscado, que es el que, por la norma, de que vaya alguien que realmente tenga una capacidad de resolver cuánta plata está dispuesto a pagar para hacer un acuerdo, ¿no sería lo más O si quiere hacer un lógico? acuerdo, pero por lo menos que tenga algún criterio de Sí, bueno, razonabilidad no para ver si le solamente, conviene o no le conviene el acuerdo, si corresponde o no Sí, sí, corresponde, sí, igual, claro. y el monto y demás. no solamente el acuerdo, porque como la audiencia preliminar no es la audiencia de conciliación, o sea, si no se concilia, el expediente sigue,
que no te pase que quien esté diga, "Ay, yo no lo sé, o por qué insiste en esta prueba y no lo sé, por qué insiste o por qué insiste en el rechazo". A eso apunta, de que que la audiencia no deje de tener, no deje de cumplir su finalidad como consecuencia de la incomparecencia de la parte. Pero comparto plenamente con Daniel que esto se va a tener que aplicar desde la lógica y desde el caso puntual de qué es lo que va, qué es lo que pasa, quién se presenta. En el No, a chat mí veo que me, dice si una persona física puede enviar un apoderado. No, en ese caso la ley es clara. La ley dice que tienen que ir las partes y sus letrados. La ley habla de las partes y sus letrados. Hace hincapié, dice las partes y sus letrados. Si no, diría las partes. Y ahí podemos interpretar las partes. Bueno, el apoderado representa la parte, puede ir. Habla de las partes y sus letrados. Tenemos esta particularidad, que era lo que preguntaba Mariano, que pasa con el presidente de la RT. Si se tiene que empezar a multiplicar en, en varios presidentes o cómo tiene que hacer para solucionar esto. Entonces ahí es donde la lógica indica que va a haber otra solución. Sí, a mí la lógica me indica que debería admitirse un poder a favor de X persona designada por ese presidente de la RT o presidente de Coca-Cola, Sociedad Anónima, con facultades específicas para intervenir en esas audiencias, ¿no? Pero bueno, no sé si es viable, porque si no, Justamente, creo que lo digamos, dijo, creo que recién lo dijo Analía, eso lo que vos decís, pero tal cual Analía como vos lo dice decís. que no se admite. No, ¿Dijiste pero eso, bueno, pero Ana? pará. No, está bien. Perdón. Si va la persona sola, con un poder, no, pero si va con su letrado y tiene un Ah, poder claro, porque para ahí, negociar, ahí va no, a no estar, hay sí, ningún claro, inconveniente, porque no claro, deja de estar claro. representado por un profesional que a su vez en una empresa es apoderado de la empresa. Claro, pero esa persona que va, puede ser cualquiera que pasó por la puerta y le dijeron vení y hace que sabes del tema. Digo, Vení que no, te doy un estoy, poder, A vení que ver, te doy un poder. claro, ¿cómo espera, acredita? Digo, ¿cómo espera, acredita? Sí, espera, ya me cuando salió la en abogada. Capitán, no, pero esto que voy a contar es bastante de antaño. Cuando antiguamente en Nación todavía tomaban las posiciones, no te iba el representante, el presidente de la sociedad, pero sí mandaban un apoderado con facultades suficientes para absolver posiciones. Con eso estaba saneado y me parece que acá, desde la lógica, se puede hacer lo mismo. Lo que no puede es llegar el abogado solo y decir yo vine yo por yo. Ahí Claro, es donde no está. sí, Eh, Hubiese sido Igual, más feliz por ahí ponerlo de otra forma, y en eso coincido, pero me parece que tiene solución al tema. sí, y hay que bien. estar al espíritu de cuál es el espíritu de la norma. Acá Sí, por eso, Gabriel dice, creo que quiere decir muy discriminatorio para la persona física. Lo que puso, no, no se trata de discriminar, se trata de realidades distintas, ¿no? O sea, la persona jurídica, bueno, tiene la representación de acuerdo a qué tipo de persona jurídica, ya sea por un socio gerente, por un presidente de una SA, y de acuerdo al volumen es lógico suponer que el ejemplo más clásico que tenemos nosotros en laboral del RT, el presidente del RT no lo vamos a poner tener en todos lados, no sé, donde funcione Coca-Cola, el presidente de Coca-Cola tampoco va a estar en todas, puede ir a todas las audiencias. Una persona física, no hay ningún impedimento para presentarse ante la justicia junto con su letrado. Es más, totalmente. debería. En realidad, la distinción más que por persona física o jurídica debería ser por categoría de empresa, si es mi pyme, micropyme, pyme o ya se pasó de los 100 trabajadores, porque hay empleadores unipersonales que tienen muchos empleados, ¿no? Que es un poco lo que determinaría el eventual volumen de juicios o compromisos legales que pudiera tener esa persona física. Pero bueno, Sí, pero no es lo lo mismo, por ejemplo, que una asimilamos. RT que otra cosa. Sí, No, obviamente no. me parece que hay Obviamente que no es lo plantearlo en mismo. el caso, e insisto, la finalidad es que no se suspenda la audiencia por falta de, no solamente conciliación, estoy hablando en total, que no se pueda celebrar o no pueda cumplir su finalidad porque quien vaya no tenga suficiente representación o suficiente facultades para disponer. A eso es lo que se está apuntando. No, no, y Ah, me parece sí, perfecto y también que se aplique la multa, pero que se aplique de verdad, porque los abogados que nos tomamos las cosas como corresponde, no faltamos nunca y por ahí perdemos 4 horas para ir a otro departamento que nos queda súper lejos y la otra parte alegremente no va porque no pasa nada. Entonces, a eso es lo que se está ¿no? evitando, justamente es eso. Claro. Por eso,
por eso en esta la multa se fija a favor de la parte que fue y no a favor de la justicia. Lo que pasa es que hay que pedirlo, pero se fija aparte justamente por eso, porque si no sucede esto, yo voy siempre y la otra parte no va, total no pasa nada. Y algo Es muy bueno aclarar en ese interesante, sentido que la ley no lo deja facultativo el juez la multa. O sea, la multa, no, no, lo que la ley deja dice si no facultativo concurre, es, corresponde. claro, lo que deja No es facultativo es una cuánto facultad del juez. corresponde. Algo que me parece, estaba ahí leyendo el chat mientras charlábamos, y me parece muy, muy importante que dice, ¿qué pasa? Una de las colegas dice, ¿qué pasa si en la audiencia no se presentan con justificativo ninguna de las dos partes y se fija nueva fecha? En realidad no, porque el juez tiene las facultades de que, o tiene la carga de que tiene que continuar con el proceso e inclusive pasar a una etapa posterior. No me acuerdo si esto lo dice el 8, el 12, el 8, ¿no? El Es en 8, deberes de el los 8 con las jueces. facultades del juez. El 8 con las facultades del juez. Con lo cual, si tiene que hasta pasar a la etapa siguiente, no debería tener que fijar una nueva fecha, sino que debería abrir a prueba en ese momento y continuar con el proceso según su estado. Ok, avanza. Por Avanza, supuesto, tal cual. por supuesto, por supuesto, como dije también antes, o sea, esta cuestión la termina resolviendo quien dirige el proceso, el juez a cargo de la causa, ¿no? Lo que dice Ana es correcto porque es lo que debería pasar, pero también podría haber alguna alternativa que pueda resolver el juez de la causa. Ok. Bueno, a ¿Y ver, qué, hay y qué dos pasa si la... mensajes Ah, más. Si está viviendo en el exterior y manda un apoderado a una persona física, y no sé, si el bueno, esas son las demandado, cuestiones casuísticas que se claro, resolverán en el momento. Yo sí, creo que debe ser como si la persona está enferma o es un caso muy puntual, ¿no? Deberá acreditarlo, supongo que se le dará traslado y que la otra parte Por preste supuesto, primero sí. conformidad y demás. sí, Me y si parece que no no que se puede se, hacer tajantemente decir que no, tajantemente decir que sí. Creo que son claro, las excepciones a la regla. La regla es que las partes tienen que concurrir. Me parece que con eso queda más claro. bien. El doctor Klaus pregunta, en el hipotético caso que en la audiencia preliminar la otra parte se oponga a la producción de algún tipo de prueba, en esos casos, ¿se debe plantear el incidente en caso que no le hagan lugar? ¿Se debe Sí, apelar claro. en la misma audiencia viva voz como en Cava? ¿Quién No. resuelve la apelación? Pregunta. Claro, lo que tenés que tener en cuenta es que todavía la apelación no está vigente, es no operativa todavía en la provincia, no tenemos doble instancia. Lo que sí se debe interponer es el recurso de revocatoria en el momento, fundarlo en el momento y si depende que quién parte dio lugar a ese recurso, digo, si está que la relación viene con respecto a quién se opuso y a quién se le dio la razón, se sustanciará o no, si va a tener que llevar sustanciación o no. Pero sí, se tiene que oponer en el momento. Algunas de las Bien, particularidades de instalar o hacer operativo un proceso de doble instancia en la instancia única, y que es una cuestión que hoy vivimos con la desintegración de los tribunales, que esperemos que ya poco a poco se empiece a ir resolviendo, ya de hecho están muchos pliegos en el Senado, es la resolución justamente de la revocatoria, porque hoy por hoy la revocatoria la tienen que resolver los tres jueces. Lleva, como decimos normalmente, firma de tres. Y si el tribunal está desintegrado, va a resolver la revocatoria y quiere buscar al tercer juez e integrar el tribunal. Pero bueno, son estas particularidades, no para resolver la oposición, sí para, o sea, si hay una posición de prueba y el juez la resuelve y nadie dice nada, hasta ahí no hay inconveniente. Pero el tema es si se planteara una revocatoria, porque hay que sí, resolverlo el mismo día de la audiencia. yo ahora no estoy encontrando el artículo, pero en la 18345 las resoluciones en materia de pruebas, si yo no estoy confundida, también son inapelables. A ver, o estoy confundida y estoy diciendo algo que no 106 es es. la prueba en nación, no la tengo acá la ley. A ver, espera, dame un No, segundo que la no, voy. ya que Eh, está, yo ya me, yo ya me fui a de la ver. 18345 hace Son tiempo. inapelables las resoluciones Yo de la creo que apertura sí, de prueba, así que no, yo creo no, que sí. no, no van, no las resuelve la Cámara. No, no, la Cámara no. No, no, yo hablaba de la cuestión de la Excepto que, bueno, que revocatoria sea de otra este cuestión la sistema. que quieran plantear sobre otra.
sobre otra cuestión, pero sobre los medios probatorios es inapelable. Sí, yo estoy casi segura que es así, Silvi, pero ahora no encuentro el artículo. 105. Y yo Bien. también estoy seguro, pero ya no. Perdón, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Eh, no tengo la cámara porque estoy manejando. En Nación se puede apelar el subsidio para producirse en la segunda instancia de la prueba denegada, pero si no puedo objetar Ahí está, así la es. totalidad de la prueba, me refiero. Si me la deniegan, tener la doble instancia, puedo producirla en segunda instancia. Eso quería decir. Pero tengo que Sí, apelarlo, ese auto denegatorio. Si en realidad se interpone un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, generalmente te dicen, no apartándome de los criterios mantenidos oportunamente, no al lugar de la revocatoria, concédase la apelación con efecto diferido en los términos del artículo 110 creo que 110 de la LO, y en la Cámara posiblemente se produzca la prueba, posiblemente no. claro. Pero es Bien, necesario que dejemos la apelación a la denegatoria de esa prueba. Por ejemplo, pedimos pericial médica y pericial psicológica, y solamente proveen la médica y no se lugar a la psicológica. Bueno, esa es la intención propia de la doble instancia. está bien. Perfecto, gracias, Mariano. En No, de 15 nada. días te escuchamos, ¿eh? Y Bueno, sí, no, efectivamente la regla, la del 105, inciso E, las sentencias o resoluciones que denieguen medidas de prueba son inapelables. Esa es la regla. Esa es la Eh, regla. y por eso me hizo ruido la pregunta de Walter en el chat. Bueno, perfecto. Creo que estamos para ir cerrando entonces el Zoom. La verdad que buenísimo, toda la info, siempre la charla, un poco el debate y las reflexiones también aporta un montón. Así que muchísimas gracias, doctor Stolarczyk, doctora García. A Eh, vos. Nos vemos dentro de 2 semanas para continuar con esta capacitación. Y bueno, con los demás colegas, o con otros nos vemos también en otros grupos, seguramente antes. Cariños para todos y hasta la próxima. Muchas gracias y excelente, ¿eh? Gracias Gracias por a la invitación. ustedes, un gusto, gracias. Adiós.